Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero estén muy bien, sanitos y cuidados en casa. Bueno, las clases anteriores estuvimos hablando de dos acciones cotidianas bastante automáticas, como la respiración y la caminata. Hoy les traje una tercera, que también tiene que ver con una acción cotidiana y que gracias a esta automatización realmente establecemos y hemos establecido una distancia bastante particular con respecto a ella y a cómo nos relacionamos. Y tiene que ver con la alimentación consciente, ¿sí? Otras de nuestras acciones rutinarias, ¿sí? Cotidianas, en las que vamos a tratar de encontrarle un nuevo lado para poder relacionarnos con ella. Mindfulness, como en muchos aspectos del ser humano, también puso su foco en cómo nos relacionamos con los alimentos y en los modos de comer. Vamos a ver. Tiene que ver con el qué comemos y el cómo comemos. Es una nueva manera de poder relacionarnos con la comida y con el momento de comer. Promueve también el autocontrol, el autoconocimiento y vuelve a rescatar aquellas señales internas de nuestro cuerpo a las que prácticamente poca atención le damos. Esto nos ayuda a evitar estos automatismos que presentan por lo general estas acciones cotidianas y no podemos ni estar presentes con ellas, ni ser conscientes de lo importante que son y de todo lo que nos pueden brindar, todos los beneficios que nos puede dar, tanto la respiración, la caminata, como en este caso la alimentación, para poder abordarlas de una manera distinta, con una mirada de principiante. Y esta alimentación consciente, si bien respeta las señales que nuestro cuerpo nos da, no deja de lado en ningún momento aquello que nos da placer y que nos gusta comer y del modo en que nos gusta comer. Simplemente el foco está en cómo nos relacionamos con la comida y con el modo de comer. Vamos a ver de qué se trata. Antes de abocarnos a la clase en sí, yo les voy a pedir que copien estas preguntas para que cada uno en su casa las pueda realizar de tarea, ¿sí? Como una manera de conocer de qué manera estamos hoy relacionándonos con este momento tan importante como es la comida. La primera pregunta tiene que ver con el ¿por qué comemos? ¿Por qué como? ¿Cuándo como? ¿Qué como? ¿Cómo como? ¿Cuánto como? ¿Y dónde invierto mi energía? ¿Sí? ¿Listos? Seguimos. Este es el ciclo de una alimentación consciente. Puede ser el ciclo de las personas que entrenan en una alimentación consciente como la que hacemos cualquiera de nosotros. Pero vamos a enfocarnos en cuáles son las características y las cualidades de aquellos que ejercitan una alimentación consciente, ¿sí? Como la tarea que les presenté recién, vamos a ver el por qué comen, cuándo comen, qué comen, cómo comen, cuánto y dónde invierten su energía. ¿Comenzamos? ¿Por qué comen? El propósito es proporcionar combustible y energía al cuerpo, ¿sí? Tienen en cuenta los indicadores físicos del cuerpo que muchas veces nosotros no les prestamos atención. Nosotros muchas veces comemos porque estamos aburridos, porque es la hora de comer, porque llegó alguien y preparamos una picadita o unos mates. Pero realmente hay una distancia bastante larga con respecto a la alimentación consciente y a cómo estamos comiendo. ¿Cuándo comen? Cuando realmente sienten esa señal interna de hambre verdadero. Nosotros, como les dije recién, hay otros condicionamientos que nuestro cerebro percibe como necesarios para poder comer
y ahí nomás preparamos algo o nos sentamos o abrimos la heladera, sin realmente escuchar si mi cuerpo verdaderamente siente hambre o no. Todas estas partes del ciclo, ustedes después las van a comparar con la tarea que hicieron para ver cuán cerca estamos o cuán lejos estamos, ¿sí?, de una alimentación consciente y presente. ¿Qué comen? Comen lo que quieren o lo que es mejor. Ellos tienen un conocimiento, quienes practican la alimentación consciente, de qué alimentos son mejores que otros. Pueden tener en cuenta factores nutricionales. Hay muchas personas que siguen una dieta especial, que tienen que cuidarse de la sal, el azúcar, o tienen que comer determinados alimentos y no otros. Pero sobre todo tienen una alimentación basada en frutas, en verduras y en semillas. Aparecen mucho los jugos también, el agua. Pero nada en extremo, ¿sí? Tienen bastante equilibrada su porción y la calidad de la comida. ¿Cómo comen? Comen con la intención de sentirse bien cuando hayan terminado. Este punto a nosotros a veces nos juega en contra, porque nosotros a veces comemos una porción, comemos otra porción, y cuando comemos la segunda decimos, ¿para qué me la serví si no tenía hambre? Pucha, ¿ahora qué voy a hacer? Y empieza nuestra cabeza con estos pensamientos rumiatorios que son disfuncionales, que no nos llevan a ningún lado, y ahí es donde aparece la culpa y las emociones desagradables, ¿sí? Comen en un entorno de calma, saludable y en lo posible libre de distracción. Nosotros solemos tener la televisión prendida, el celular, podemos cambiarlo por una música tranquila, un diálogo, si podemos compartir ese momento de comer con alguien, un diálogo tranquilo y con intención de que ese momento, así sean 5 minutos, sean 5 minutos de alimentación consciente. Hay muchas personas que por sus horarios de trabajo, ahora que estamos en cuarentena, el momento de comer podemos transformarlo y que sea diferente. Podemos dedicarle quizás a algunas personas algunos minutos más, pero quienes tienen que comer y comen en su ámbito de trabajo o comen en un kiosco o se tienen que comer unas empanadas porque no tienen tanto tiempo, tratar de que ese momento sea un momento de calma. Recuerden que la calma está dentro nuestro y tenemos que aprender a convivir con los estímulos sonoros, con los estímulos ambientales, ¿sí?, con las voces. Entonces, es un buen ejercicio. Si son 5 minutos, que sean 5 minutos conscientes de alimentación, ¿sí? ¿Cuánto comemos? Ellos comen hasta estar confortablemente satisfechos, ¿sí? Si algo sobra en el plato, se guarda para otra comida o se prepara otro alimento. Y si comen más de la cuenta, porque también pueden quedarse con hambre y volverse a servir otro plato, no se sienten mal con ellos mismos y ese pensamiento rumiatorio no está, porque lo han decidido de manera consciente, premeditada, con intención, sabiendo lo que podía venir a futuro, pero ellos escuchan las necesidades de su cuerpo. Y ahí está de nuevo, ¿sí?, el no juzgar, esto que hablábamos recién. ¿Dónde invierten la comida, la energía que comen? ¿Sí? En energía física, en trabajar, en pasar un buen rato, en hacer ejercicios, como muchos de nosotros hacemos, en la energía mental, en hacer tareas, juegos mentales, como crucigramas, sopa de letras, sudokus, en objetivos diarios, como realizar las tareas de la casa, estudiar, leer, y en energía emocional, que tiene que ver con las relaciones, los vínculos y las emociones. Tienen una manera bastante presente y consciente de relacionarse con lo que les pasa, con la comida y alrededor de ese momento. Por eso le dan una especial atención. Y ahora les voy a traer a esta persona que se llama Jan Chozen,
Es una médica pediatra, pedagoga, una maestra zen, que estudió mucho sobre la alimentación consciente. Hay muchos libros de ella que los pueden buscar. Quizás están algunos en PDF, ya me voy a fijar si yo tengo algunos guardados, se los voy a mandar. Y que bajo esta pregunta, ¿quién tiene hambre ahí dentro? Ahí dentro, ella destacó 7 hambres distintos. El primero tiene que ver con el hambre visual, que es ese hambre que nos entra a través de los ojos, los colores de la comida, la presentación, el tamaño. El hambre olfativo, que tiene que ver con los aromas. Este hambre se relaciona mucho, tiene un impacto bastante especial con nuestra mente subconsciente, nos lleva a las comidas que preparaba mamá, la abuela, o la comida que comíamos en aquel lugar y con estas personas. El hambre bucal, que tiene que ver con ese deseo en la boca, es muy particular de cada persona, qué cosas nos gustan más, qué cosas nos gustan menos. El hambre estomacal, que tiene que ver con todas estas experiencias y sensaciones estomacales que sentimos y que tienen que ver con distintos hábitos que nosotros hayamos ido recorriendo a lo largo de nuestra vida. Estos hábitos que a veces suelen ser condicionantes para este hambre, ¿sí? Las señales de, por ejemplo, si tenemos que comer en determinados horarios, si nosotros desayunamos a las 8 y nuestro horario de almuerzo es a la 1, seguramente que 12:30 mi estómago ya va a estar haciendo ruido, voy a sentir hambre. Y ahí es cuando tenemos que aprender a escuchar. Es hambre, es sed. Muchas veces tomándonos un vaso de agua podemos saciar esa sensación de apetito que tenemos. Quizás sea hambre, es lo que nosotros tenemos que aprender a descubrir nuevamente con este hambre estomacal, ¿sí? Si es un hambre real o es ansiedad, es ganas de comer, pero no de hambre, ¿se entiende? El hambre celular, el número 5, es al que le tenemos que prestar principal atención y que tiene que ver con esta conciencia, ¿sí? Con esta conciencia instintiva de nuestro cuerpo y que tiene que ver con estas señales que a veces no le prestamos atención. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo nos está diciendo de este hambre real? Es donde nosotros tenemos que desarrollar más esta destreza, la del hambre celular. Luego viene el hambre mental y que tiene que ver con todas aquellas lecturas, informaciones que llegan a nosotros y que muchas veces condicionan el qué voy a comer, cómo lo voy a comer. Hay muchas personas que dejan de comer alimentos o sacan alguna comida porque me va a ayudar a bajar de peso, porque tenemos que ser realmente críticos en esta lectura que hacemos de lo que nos llega a nosotros. Y luego, por último, el hambre de corazón. Este hambre que a veces llenamos por cuestiones emocionales. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos tristes y estamos enojados y por no llorar o por no decir lo que sentimos, tapamos esa boca, llenamos ese estómago con alimentos? Y que no es justamente eso lo que necesitamos, sino que a veces necesitamos un buen abrazo, a veces necesitamos el diálogo con algún amigo o alguna amiga, o si no, acudir a un terapeuta que nos puede ayudar a encontrar cuál es la raíz y la causa de ese hambre emocional. Es muy interesante los 7 hambres que Jan presenta, para poder estudiar y aprender a conocernos. ¿De dónde viene ese hambre? ¿Quién tiene hambre ahí dentro? Y por último, les traje algunas recomendaciones para comer de una manera más consciente. Comer con gratitud. Es muy importante agradecer no solamente a la persona que ha cocinado, sino a aquella persona que ha cultivado, que ha cosechado, que ha llevado los alimentos a la verdulería, al supermercado y que ha estado allí a pesar de que no lo veamos. Involucrar todos los sentidos, de eso se trata comer conscientemente. Las texturas, el sabor, el olor, qué sonidos escuchamos cuando masticamos. Servirse pequeñas raciones, pequeñas porciones. Es
importante servirnos pequeñas porciones y si luego nos quedamos con hambre, poder servirnos otra. Pero es importante para poder medir lo que estamos comiendo y la cantidad. Tratemos de dar pequeños bocados y entre bocado y bocado realizar una respiración consciente. Y luego seguir con el siguiente bocado. Tratar de no saltearnos comidas, ¿sí? Es importante ir consumiendo pequeñas porciones de alimentos para no llegar a los momentos fuertes de nuestro día, como es el desayuno, el almuerzo y la cena, con mucho hambre, ¿sí? Sino tratar de ir espaciándolos. Intentar comer, esto es muy interesante y está muy bueno para probarlo. Intentar comer con la mano no dominante. Yo, por ejemplo, que soy diestra, tendría que comer con la mano zurda. Prueben ustedes en casa y van a ver que comemos de manera lenta y con una intención distinta, porque tenemos que ver cómo pinchamos, qué posición le damos al tenedor o al cuchillo con la otra mano. Es muy bueno para intentar y ver de comer de manera más pausada y presente. Y por último, tratar de que los vegetales, frutas, verduras, semillas, jugos, sean la base de nuestra alimentación. A aquellos que no les gusta mucho las verduras o las frutas, trata de incorporar alguna, ¿sí? No todos los días, día de por medio, 3 veces por semana, pero siempre es importante con estas acciones cotidianas tratar de incorporar, agregar algo diferente a nuestra experiencia con esa acción. Y finalizamos con este cartel que nos abraza de ricos alimentos. ¿Se animan? ¿Te animás? ¿Nos animamos a relacionarnos, a contactarnos, a involucrarnos con la alimentación de una manera distinta? Espero que esta clase les haya sido útil, les haya gustado. No se olviden de la tarea. Recuerden responder esas preguntas para ver cuán distantes estamos de las personas que tienen una alimentación consciente. Y luego en clase lo repasamos de nuevo, lo volvemos a charlar, ¿sí? Les mando un besito grande a todos. Cuídense mucho y les mando un abrazo de corazón. Chau, chau.